Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Yo soy María Ignacia Caballero, pero no me gusta María, así que si tienen preguntas o me quieren hacer comentarios, Ignacia está bien. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de las remuneraciones y su protección. Es una clase que tiene harto contenido y termina con un ejercicio práctico, ¿ya? Así que les voy a pedir que tratemos de estar concentrados y concentradas y al final me van haciendo las preguntas porque quizás en el camino se vayan resolviendo, ¿ya? Entonces, el contenido de la clase, aspectos generales y el marco normativo de las remuneraciones, el concepto de remuneración, bueno, dice el concepto, pero en realidad vamos a ver que hay más de un concepto de remuneración en el Código del Trabajo, las excepciones, elementos que constituyen la remuneración, el sueldo base y el ingreso mínimo mensual, las horas extras y su cálculo, que ese es el ejercicio práctico que vamos a hacer al final, ¿ya? La forma de pago de las vacaciones. Entonces, el marco normativo, bueno, me imagino que ustedes ya deben llevar algunas clases acá, por lo tanto entienden más o menos que la relación laboral es asimétrica, que tiene un aspecto individual, que regula la relación entre el trabajador o la trabajadora individual y el empleador, y tiene también un aspecto colectivo que regula más bien la relación entre las organizaciones sindicales y el empleador, ¿ya? Entonces, lo importante es que el contrato de trabajo es la base de la relación laboral, pero el contrato de trabajo, y bueno, el contrato en general, por regla general vamos a decir, porque no es siempre, en Chile es consensual, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo un contrato escrito de trabajo, eso no quiere decir que no exista un contrato de trabajo, ¿ya? Basta con el acuerdo de voluntades. Por eso, y aquí voy a hacer un mini paréntesis, me imagino que han escuchado hablar de los derechos adquiridos. Bueno, los derechos adquiridos tienen que ver con eso, con que no importa lo que diga o no diga el papel, lo que importa es lo que se da en la práctica, ¿ya? Bueno, las cláusulas del contrato se rigen, en realidad no son las cláusulas del contrato, sino que las cláusulas, hay normas en el código que son normas de orden público y que son irrenunciables, no todas, pero la gran mayoría, ¿ya? Y esto va a regir el contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me dan por contrato de trabajo 10 días de vacaciones al año, dado que el mínimo que establece el código son 15, lo que diga el contrato no sirve porque yo no puedo renunciar a mis 15 días de vacaciones. Estoy suponiendo que estamos en una jornada ordinaria, ¿ya? Y en una relación laboral indefinida. Entonces, el vínculo contractual implica obligaciones recíprocas. La parte trabajadora se obliga a prestar servicios de manera personal, o sea, yo no le puedo pedir a otra persona que venga a hacer mi trabajo porque estoy contratado yo, y bajo subordinación y dependencia, ¿ya? Y del otro lado, la principal obligación del empleador es pagar la remuneración por esos servicios, ¿ya? Y como vamos a hablar de remuneración, entonces hacemos esta recapitulación, por así decirlo, o marco teórico. Importante, el código tiene varios conceptos o habla varias veces de remuneración y no siempre se refiere a lo mismo, ¿ya? Yo no voy a ahondar en todos los conceptos de remuneración, pero sí quiero mostrarles que existe más de uno, ¿ya? Entonces, está el del artículo 41, que en ese vamos a ahondar. Está también, por ejemplo, el del artículo 40 bis D, que es la remuneración que se entiende para efectos del cálculo en caso de que se termine una relación laboral cuando esa relación laboral era de una jornada parcial. La jornada parcial es de hasta 30 horas, ¿ya? Entonces, el artículo 40 bis D, por ejemplo, dice que esa remuneración que vamos a usar para base de cálculo es el promedio de todas las remuneraciones que percibió esa persona con un tope de 11 años, reajustadas por IPC, entre el mes anterior al que se debió cobrar y el mes anterior al término de la relación laboral, ¿ya? Que vamos a ver que es distinta al concepto de remuneración que contempla el artículo 41. El artículo 81, por ejemplo, establece la remuneración de aprendices, ¿ya? Y les libera del ingreso mínimo mensual. Ahí hay una excepción, ya que vamos a ver que el sueldo base hoy en Chile tiene que ser el mínimo mensual. El artículo 91, por ejemplo, habla de las y los trabajadores agrícolas, ¿ya? Y regula específicamente las regalías, porque vamos a ver que la remuneración puede estar compuesta una parte en dinero, una parte en otros elementos, digamos, que pueden tener evaluación o que deben tener evaluación en dinero en realidad.
¿ya? Y en el caso de las personas del agro que se dediquen a eso, estas regalías, es decir, la parte que no es en dinero, no puede exceder el 50%. Eso también es una regla específica, ¿ya? En el caso de las trabajadoras de casa particular, por ejemplo, también la remuneración tiene una parte en dinero y puede tener una parte que sea en especies avaluables en dinero, pero no se puede considerar como parte de la remuneración ni la alimentación ni la habitación, ¿ya? Eso también es una regla específica de las trabajadoras de casa particular. Y el artículo 172 del Código del Trabajo es el que establece un concepto de remuneración para efectos de la base de cálculo de las indemnizaciones que proceden frente al término de la relación laboral. O sea, el artículo 172 es el que nos va a decir cuál es la remuneración que va a ser la base para calcular la indemnización sustitutiva del aviso previo, la indemnización por años de servicio, y es un cálculo diferente, o más bien está compuesta por elementos diferentes que la remuneración del artículo 41, ¿ya? O sea, no vamos a ahondar en todo esto, solamente se los hago presente para que lo tengan en consideración. El artículo 41 no es la única vez que el Código habla de remuneración y no siempre se refiere a lo mismo el Código cuando la menciona. Entonces, remuneración. La remuneración es una percepción económica de parte, o sea, que recibe el trabajador o la trabajadora, ¿cierto?, a propósito de, más bien, de parte del empleador y a propósito del trabajo que realiza, ¿ya? Las percepciones económicas no solo incluyen las dinerarias, sino que también las obtenidas en especie. Por eso yo les decía que tiene estos dos componentes. Incluye lo percibido no solo como contraprestación directo del trabajo que efectivamente realizamos, sino que también incluye, por ejemplo, los tiempos de descanso o el feriado, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como sabrán, con sudor y sangre, literalmente, ¿cierto?, las y los trabajadores consiguieron una jornada máxima, consiguieron descansos semanales, consiguieron vacaciones. Esos no serían verdaderos derechos si cuando descansamos no nos pagan. Por lo tanto, la remuneración también contempla este derecho a descansar que tenemos, ¿ya? Ya. La parte de la remuneración que está compuesta por una suma de dinero puede ser, me imagino que han escuchado esto, puede ser bruta o puede ser líquida, ¿ya? La remuneración bruta es aquella que aparece probablemente en su liquidación, va a aparecer como total haberes, antes de que se apliquen todos los descuentos que se le pueden aplicar a una remuneración. Esa es la remuneración bruta, ¿ya? En general, la remuneración bruta no se ocupa tanto, pero por ejemplo, para efectos del artículo 172, sí, se tiene en consideración la remuneración bruta. Luego tenemos la remuneración líquida, que es la remuneración que en el fondo es lo que efectivamente percibimos luego de haber hecho los descuentos legales que procedan. ¿Cuáles son estos descuentos? Bueno, por un lado tenemos los descuentos imponibles, más bien los conceptos imponibles. Esto quiere decir que es la remuneración menos las cotizaciones que por obligación legal se deben pagar, ¿ya? AFP, AFC, ISAPRE o FONASA y el SIS, el seguro de accidentes laborales, ¿ya? Aquí un mini paréntesis: puede ser que si llevan mucho tiempo trabajando o que si ya están jubilados o jubiladas no se les haga descuento de AFP o no se les haga descuento de AFC, pero por regla general esas son las cotizaciones. Y además se pueden deducir impuestos de la remuneración, ¿ya? Eso va a ser para las remuneraciones que excedan cierto monto. Entonces yo tengo el monto bruto al que le voy a descontar las cotizaciones y le voy a descontar además los impuestos, ¿ya? Y eso va a darme el monto de la remuneración líquida. Vamos a ver igual más adelante que pueden también haber otros descuentos. Por ejemplo, que mi empleador me hizo un préstamo o que yo con la caja de compensación hice algún tipo de acuerdo y se me está descontando de mi remuneración, o que el reglamento interno, el reglamento de orden, higiene y seguridad contempla algún tipo de sanción pecuniaria, entonces hay alguna multa, etc. Ya, esto es para efectos más bien pedagógicos, no lo van a ver en sus liquidaciones y probablemente no van a tener tampoco que hablarlo así con su empleador, pero para que entendamos cómo funciona, es bueno saber que existe una clasificación de remuneraciones, ¿ya? Están de los conceptos que componen la remuneración en realidad. Están las nominadas o típicas y las innominadas o atípicas, ¿ya? ¿Por qué les hago presente esto? Porque el código solo menciona las nominadas o las típicas, ¿ya? Pero esa lista no es taxativa, es decir, esas no son
los únicos elementos que pueden componer una remuneración, ¿ya? También hay estos otros conceptos que son atípicos o innominados, porque el código no puede ponerse en todos los escenarios de todas las liquidaciones de todas las personas que trabajan, ¿ya? Entonces las típicas y las nominadas, que son las que vamos a ver un poco más en detalle, es el sueldo base, el sobresueldo, la comisión, la participación, la gratificación y la semana corrida, que eso es para una clase aparte, digamos, pero se las menciono igual para que la tengan en consideración. Y del otro lado tenemos otros elementos de la remuneración que son atípicos o innominados, como los bonos de producción, los bonos de calidad, los premios o estímulos de producción, que eso depende mucho del empleador y los incentivos que genere, los bonos de antigüedad. Hay veces también que hay empresas que contemplan bonos por feriado como una forma de incentivar que la gente se tome 10 días corridos, o a veces están contemplados en los contratos colectivos, y los aguinaldos, ¿ya? Los aguinaldos, estas como son innominadas o atípicas, los aguinaldos no son obligatorios, no, el empleador no está obligado a pagar los aguinaldos, sin embargo es una práctica más o menos frecuente. Ya, esa fue más o menos la introducción, ¿cierto? Tenemos un contrato de trabajo en que ambas partes se obligan, una parte se obliga a prestar los servicios bajo subordinación y dependencia, la otra parte se obliga esencialmente a pagar la remuneración. Y voy a decir esencialmente porque el empleador tiene otras obligaciones también, que no vienen al caso, pero por ejemplo en virtud del artículo 184 del Código del Trabajo, está obligado a tomar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y la salud de las y los trabajadores, ¿ya? Eso a veces no está en el contrato, sin embargo, dado que está en el Código y es una norma irrenunciable, es parte de las obligaciones que tiene el empleador. Entonces, el Código habla de remuneración en varios artículos, ¿cierto? Yo les mostré algunos, pero vamos a ver el artículo 41, que yo diría que es el que se refiere a la remuneración que nos va a servir durante la relación laboral. Entonces, el artículo 41 señala que se entiende por remuneraciones las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador o la trabajadora de parte del empleador por causa del contrato de trabajo, ¿ya? Entonces, hay mucha gente que cree que la remuneración solo se puede pagar en dinero, pero eso no es así, ¿ya? Sin perjuicio de aquello, uno puede pagar la remuneración en especies avaluables en dinero, ¿ya? Voy a poner un ejemplo burdo, pero que el empleador me dé un abrazo no es una especie avaluable en dinero que yo pueda considerarla como parte de mi remuneración, ¿ya? Se da mucho, por ejemplo, en el agro que se prestan viviendas para las y los trabajadores, eso puede ser una especie avaluable en dinero, ¿ya? Entonces, este es el artículo 41, que es el que tiene este concepto de remuneración que está ahí citado literal. Luego, el artículo 42 va a ser un desglose de los elementos de la remuneración, que yo se los puse ahí, si ustedes se fijan, son los mismos elementos nominados o típicos que yo les mencioné que estaban en la lámina anterior. Por lo tanto, tenemos el sueldo o el sueldo base, el sobresueldo, las gratificaciones, la comisión, la participación. Vamos a ver en detalle cada una. Es importante que sepamos que no todos estos conceptos obligatoriamente tienen que estar en mi remuneración, ¿ya? Va a depender del escenario cuando tenemos derecho a gratificación, sobre todo cuando tenemos derecho a participación o a comisiones. Vamos por el primero entonces, que es el más sencillo y que es lo que la gente tiende a confundir con remuneración, que es el sueldo base, ¿ya? El sueldo base es un estipendio obligatorio, es fijo, es en dinero y es pagado por periodos iguales. Está determinado en el contrato de trabajo y es lo que recibe la persona trabajadora, ¿cierto?, como contraprestación de los servicios que presta en una jornada ordinaria de trabajo. ¿Por qué yo le subrayé ahí obligatorio? Porque durante mucho tiempo, si mi memoria no me falla, hasta el 2008, no todas las personas tenían que tener un sueldo base. Si alguien tenía comisiones en su remuneración, podía no tener sueldo base, ¿ya? A veces ocurría que las personas que hacen las veces de garzones solo ganaban las propinas y no tenían un sueldo base. Bueno, eso se eliminó. Hoy día todas las personas, ya sea que tengan una remuneración fija o que tengan una parte variable en su remuneración, tienen que tener un sueldo base, ¿ya? Por eso es obligatorio. Luego es fijo, porque ese es el monto que yo voy a percibir todos los meses
Obviamente va a depender de la cantidad de días que yo trabaje. Si yo falto, probablemente me van a descontar. Pero no varía en atención a lo que yo trabajo o produzco. Como sí varía el bono de producción, por ejemplo. ¿Ya? En este caso, no. Se paga por periodos iguales. El código establece que puede ser diario, puede ser quincenal, pero nunca puede superar lo mensual. O sea, a mí no me pueden pagar cada 6 meses. Máximo me pueden pagar cada 1 mes. ¿Ya? O a veces puede ser diario, o a veces puede ser quincenal, pero nunca puede ser por un periodo superior a 1 mes. ¿Ya? Ese entonces es el sueldo base y para efectos de diversos cálculos es muy importante, sobre todo para efectos del cálculo de las horas extraordinarias. Otra cosa que se agregó aquí sí ya no me acuerdo bien el año, es que además de que todas las personas deben tener un sueldo base y nadie puede ganar exclusivamente en virtud de comisiones o conceptos variables, la ley también estableció que ese sueldo base tiene que ser al menos el ingreso mínimo mensual, ¿ya? Esto para una jornada ordinaria es el ingreso mínimo mensual completo, para una jornada parcial es el ingreso mínimo mensual parcial, ¿ya? Proporcional a las horas que yo trabajo. Pero ese es mi parámetro. De hecho, cuando una persona tiene por contrato de trabajo un sueldo base que es inferior al ingreso mínimo mensual, si uno va a tribunales, porque en la práctica así se podría resolver, uno puede demandar todas las diferencias y entender que el sueldo base para todos los efectos legales es el ingreso mínimo mensual y no lo que dice el contrato o lo que efectivamente me estaban pagando. ¿Ya? Entonces es muy importante que sea obligatorio el sueldo base y que además esté aparejado con el ingreso mínimo mensual. Como sabrán también, ¿cierto? El ingreso mínimo mensual va variando. Actualmente está en 539.000 pesos. Pero bueno, eso se va reajustando. Bueno, y de nuevo, ¿cierto? Por eso ahí hay una lupita. Ojo que hablamos de una jornada ordinaria. Si hay alguien aquí con una jornada parcial que me dice, oye, yo no gano el mínimo, claro, puede ser que no ganes el mínimo completo. Pero sí tienes que ganar el mínimo parcial o proporcional a tu jornada. Ya, entonces tenemos la remuneración del artículo 41, que tiene 5 elementos. El primero de ellos es el sueldo base, ¿ya? Otro elemento es la comisión. La comisión es un porcentaje sobre el precio de las ventas o las compras o sobre el monto de operaciones, porque va a depender de la actividad que realice la empresa y por tanto el trabajador o la trabajadora, que el empleador efectúa con colaboración del trabajador o la trabajadora, ¿ya? Entonces la comisión es un porcentaje de lo que yo vendo, de lo que yo produzco, ¿ya? Va a depender del negocio. No es obligación que ganemos por comisión. Eso se pacta entre las partes. Ahora, se da mucho, y no porque, digamos, los empleadores quieren pagarle más a la gente, sino porque cuando ofrecen un sueldo, cuando nos contratan, no nos ofrecen el sueldo base, porque si nos dicen van a ganar el mínimo, probablemente mucha gente no aceptaría el trabajo. Lo que nos dicen es el monto total, y ahí se incluyen, por ejemplo, las comisiones, ¿ya? Y que esto va a depender de cuánto trabajemos y cuánto logremos vender o comprar o producir. La Dirección del Trabajo ha dicho que la existencia de una comisión está sujeta a que se suscriban contratos que perfeccionen los negocios, más no al pago de esos contratos. Por ejemplo, si yo vendo autos, ya lo que ha dicho la Dirección del Trabajo es: yo tengo derecho a la comisión cuando se firma el contrato, porque muchas veces yo me demoro meses en vender el auto. ¿Cuándo recibo la comisión? ¿Cuando empiezo a conversar con el cliente? No. Cuando el cliente firma el contrato de compraventa del auto. Ahora, ¿qué pasa si el cliente firma el contrato pero después no paga, se va a quiebra, entra en mora, etcétera? El empleador igual tiene que pagarme esa comisión, porque lo que ha dicho la Dirección del Trabajo es que no puede estar sujeta al pago, porque no depende de mí como trabajadora que el cliente pague o no pague. Ya, lo que yo sí puedo hacer es lograr la firma de ese contrato. Entonces ahí hay una interpretación de la Dirección del Trabajo que le pone un límite a la oportunidad en que se deben pagar las comisiones. Entonces, tenemos la remuneración del artículo 41, ¿cierto? Que tiene varios elementos: el sueldo, la comisión. Ahora vamos a ver la participación.
La participación también se pacta. No todas las relaciones laborales incluyen en las remuneraciones de las y los trabajadores la participación, ¿ya? La participación es la proporción en las utilidades de un negocio determinado, o de una empresa, o de un local, por eso dice, o solo de una o más secciones o sucursales de la misma, ¿ya? Entonces, ya no depende de que se firme el contrato, sino que va a depender de las utilidades que tenga la empresa, el negocio, la sucursal, etc. Muchas veces, si yo atiendo uno de varios locales de la empresa, esta participación está relacionada con las utilidades de mi local y no de la empresa en general, ¿ya? Esta también es una forma de incentivar que la gente trabaje mejor o trabaje más, porque si todos, si logramos mayor utilidad, ganamos este concepto que es participación. La participación, al igual que la comisión que vimos antes, es un componente variable de la remuneración. ¿Por qué es un componente variable? Porque no siempre va a ser igual, va a depender de cuánto se produzca, de cuánto vendamos, de cuánto compramos, de cuánto sean las utilidades, ¿ya? Y es especialmente convencional, es decir, el empleador no está obligado a pagarnos una participación, pero puede ofrecerlo porque esto de nuevo viene a integrar la remuneración por la cual yo estoy aceptando trabajar. Pero cuando esto está, si se repite año a año, el empleador está obligado a pagar. Sí, porque el contrato de trabajo no es lo que dice el papel, sino que es lo que ocurre en la práctica. Por lo tanto, si mi contrato no dice que yo tengo derecho a participación, pero en la práctica mis liquidaciones me vienen pagando participaciones durante todos los meses o durante varios meses, eso se transforma en un derecho adquirido y pasa a formar parte de mi contrato. No porque sea legal, no porque el código diga que me tienen que pagar una participación, sino porque es parte de lo que acordamos, aunque no esté así escrito en el papel, o incluso aunque el papel diga que no tengo derecho a participación, ¿ya? Eso es porque el contrato de trabajo es consensual. Yo puedo escribirlo en una servilleta o puedo no escribirlo y el contrato existe igual. Y aquí también está el caso de las automotoras, pero ya no por cuánto vendo el vehículo en específico, sino por las utilidades que va reportando el local o la empresa mensualmente. O bueno, anualmente hay que ver. No, pero la participación debe ser mensual. Ya, entonces tenemos artículo 41, 5 componentes: sueldo base, comisiones, participación, gratificación. Ya, la gratificación, a diferencia de la participación y de las comisiones, sí es legal. Está regulada en el Código del Trabajo, ¿ya? ¿Eso quiere decir que yo siempre tengo derecho a una gratificación? No. Va a depender del tipo de empresa o de la entidad, de la institución en la que yo trabaje, ¿ya? Lo vamos a ver más en profundidad más adelante, pero por lo pronto requiere que la empresa tenga fines de lucro. Por lo tanto, si yo estoy en una fundación, probablemente no tengo derecho a las gratificaciones. Bueno, las gratificaciones son la parte de la utilidad con que el empleador beneficia. Este es el concepto del código, yo no estoy de acuerdo, pero es la parte de las utilidades con las que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. En realidad es la parte de las utilidades que el empleador debe darle al trabajador o trabajadora porque esas utilidades las logró con el trabajo y la participación de ese trabajador y trabajadora. Y la ley sí obliga al empleador en ciertos escenarios a otorgar las gratificaciones, que es esta parte de las utilidades. Esto tiene la finalidad de repartir las utilidades. Entonces, si la empresa está teniendo muchas utilidades, que no es lo mismo que ganancias, si la empresa está teniendo muchas utilidades, entonces la idea es que se reparta también entre las personas que están todos los días contribuyendo a que esa empresa obtenga esas utilidades, ¿ya? Ya, bueno, y ahí les puse que tienen que ser empresas con fines de lucro, porque las utilidades solo se dan en esas entidades. De hecho, las que tienen prohibido el lucro no pueden tener utilidades. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre lo que son la gratificación y la participación? ¿Está ligado a las utilidades de las ganancias de la empresa, ambos? Sí, pero en un caso es netamente convencional. Yo, empleador, quiero o ofrezco, digamos, respecto de un local, de una sucursal en específico en la que yo estoy participando, pagar una proporción de las utilidades. Pero la gratificación, que además de que es legal,
tiene una forma de cálculo diferente, porque es el 30% luego de hacer el descuento del 10% sobre el capital inicial. Entonces, es un cálculo diferente y la gratificación, cuando estamos en la hipótesis de una empresa que tiene utilidades y que tiene, bueno, y por lo tanto tiene fines de lucro, el empleador está obligado a pagarlo. Y además regula el porcentaje en que me tiene que pagar de esas utilidades, ¿ya? Es una forma de repartir. En el otro caso es simplemente una forma del empleador de incentivar que el trabajador o la trabajadora trabajen mejor, por así decirlo, y de abultar su sueldo. ¿Esa gratificación puede ser mensual? Como también Eso vamos a ver ahora. Anual. Vamos a ver ahora, porque de hecho la gratificación puede ser la legal, que es la que está en el artículo 47 y 50 del Código del Trabajo. Son dos formas de pagar la gratificación, aunque a mi juicio la del 50 no es una gratificación, pero lo vamos a ver. Puede ser convencional, por ejemplo, las que se pactan en un contrato colectivo. Lo importante para pactar una gratificación convencional es que a lo menos, o sea, que esté por sobre lo legal, digamos. Yo no puedo pactar una gratificación que está por debajo del artículo 47 o por debajo del artículo 50, pero puedo acordar siempre por sobre, porque el Código del Trabajo, pese a lo que mucha gente cree que es muy pétreo, que tiene muchas reglas, en realidad el Código del Trabajo lo que hace es establecer un piso. Y es verdad que debajo de ese piso no se puede negociar, pero por sobre ese piso las partes pueden pactar lo que quieran. Y ahí está la gratificación convencional. Y disculpa, el trabajo a trato, ¿entra dentro de comisión? ¿Dónde está eso? La comisión, claro, la comisión... Cuando uno se trabaja a trato, la construcción, eso está en la otra, claro, no está en este concepto de gratificación, está en el concepto de comisión. Y como vimos, ¿cierto? La remuneración tiene que tener un sueldo base, que es el mínimo legal, y luego puede tener comisiones, que en el caso de la gente que trabaja a trato, esa es la figura, o puede tener participación. Y otra cosa es la gratificación. Sí. Me quedo en duda porque tú dices el sueldo base y después el trato, pero en verdad eso se trabaja, que tú trabajas a trato y en algún momento tú cumples con el sueldo mínimo y sigues... Ya, eso hoy día no es legal. Eso hoy día no es legal. Hoy día no existe la remuneración exclusivamente variable. Existe la remuneración fija, existe la remuneración variable, pero la remuneración variable tiene que tener de base un sueldo, que puede ser el mínimo si es que la jornada es completa, o puede ser proporcional si es que la jornada es inferior a la jornada ordinaria, digamos. Y esto es la gratificación. Entonces tenemos la legal, la convencional, que es la que, por ejemplo, acordamos por contrato colectivo, o la voluntaria, que es la que el empleador decide que quiere entregar a las y los trabajadores. Tanto la convencional como la voluntaria tienen que estar por sobre el mínimo legal, a diferencia de la participación, que es 100% voluntaria, por lo tanto no hay mínimos, ¿ya? En este caso sí hay mínimos, siempre y cuando obviamente se cumplan los requisitos. Por ejemplo, para que se me paguen gratificaciones, la empresa tiene que tener utilidades, ¿ya? La gratificación en el caso de la subcontratación es el 25%. No, vamos a ver ahora que no es el 25% la gratificación. Vamos a ver ahora las distintas formas de pagar la gratificación, ¿ya? De todas maneras, hago la prevención de que el subcontrato tiene las mismas reglas para efectos del contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador o la trabajadora que una persona que está contratada directamente, ¿ya? Hay otras cuestiones que cambian, pero respecto de remuneración, dije la misma regla. O sea, yo no por estar subcontratado no tengo derecho al ingreso mínimo mensual o no tengo derecho a la gratificación, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver las gratificaciones legales, porque comprenderán que las convencionales y las voluntarias no las podemos estudiar porque son tantas como la creatividad de las partes lo permita, ¿ya? Pero el código sí establece dos formas de pagar la gratificación: la del artículo 47 y la del artículo 50. Estamos partiendo de la base de que se trata de una empresa que tiene fines de lucro, porque si no puede lucrar, no puede tener utilidades, y sin utilidades no hay gratificaciones. Además, tiene que tener la obligación de llevar libros de contabilidad, que eso ya es otra materia, y cuáles son las empresas, y tiene que ver con el tamaño de la empresa y la cantidad de utilidades, etcétera. Pero porque hay ciertas empresas que son muy pequeñitas que no tienen siquiera la obligación de llevar un libro de contabilidad. Esas están también exentas de pagar gratificaciones.
Pero cuando hablamos de una empresa que tiene fines de lucro y que además tiene una obligación legal de llevar un libro de contabilidad, entonces estamos frente a una empresa que tiene la obligación legal de pagar gratificaciones. ¿Basta con que la empresa tenga fines de lucro y tenga un libro de contabilidad para que yo tenga derecho al pago de gratificaciones? No, porque también se necesita que existan utilidades o excedentes, ¿ya? Esos serían como los 3 requisitos: que sea una empresa que tiene fines de lucro, que sea una empresa que tiene la obligación legal de llevar un libro de contabilidad y que sea una empresa que tiene excedentes o utilidades. Eso quiere decir que si un año mi empresa no tiene utilidades o cierra con números rojos, puede no pagarme gratificación. Aquí hay 2 conceptos de utilidad. Está primero la utilidad bruta, ¿ya? Esto es súper complejo de entender, pero sobre todo es más complejo de controlar, porque ahora van a ver que yo no sé cómo puedo saber bien si me están pagando correctamente las gratificaciones o no. Pero esto es lo que dice el código para efectos de la base de cálculo. Está la utilidad bruta, que es el resultado de la liquidación que hace la empresa ante el servicio de impuestos internos para efectos de determinar el impuesto a la renta, ¿ya? Y esto no considera las pérdidas de años anteriores. Mira este año y la liquidación de la empresa de este año. Y luego está la utilidad líquida, que es esto que ya les decía yo, que es esta utilidad bruta menos el 10% del valor del capital propio. Otro enredo va a depender del tipo de empresa que sea. Si es, por ejemplo, una aerolínea que tiene aviones, ese 10% de valor de capital propio es muy alto. Si por el contrario es una empresa que presta más bien servicios inmateriales, que necesita un computador y una oficina, entonces ese 10% del capital propio disminuye y por lo tanto aumenta la utilidad líquida, ¿ya? Entonces, el artículo 47 es el 30% de las utilidades, el empleador las tiene que repartir entre las y los trabajadores, pero ese 30% es sobre la utilidad líquida, o sea, la determinada por el Servicio de Impuestos Internos menos el 10% del capital propio. Lo que quede de esa resta, las utilidades que quedan respecto a esa resta, el 30% debe el empleador repartirlo entre las y los trabajadores. Entonces, como yo necesito que el Servicio de Impuestos Internos efectúe la liquidación, esta gratificación se paga anual. Yo cierro el año, veo cuál fue mi utilidad líquida, le resto el 10% del capital propio y sobre lo que me queda yo aplico el 30% y lo reparto probablemente a fin de año, ¿ya? Esta no se puede pagar mensual porque requiere un ejercicio que es anual. Y luego tenemos otra forma de pagar la gratificación, porque siempre es una o la otra, yo no puedo tener ambas simultáneamente. Tenemos otra forma de pagar la gratificación, que es la del artículo 50. A mi juicio, esta es una interpretación personal, esto ya no es gratificación, porque desvirtúa la finalidad de la gratificación, que es que se repartan las utilidades. Vamos a ver por qué. La forma de pagar la gratificación en virtud del artículo 50, esta es una forma de pago que normalmente se hace de forma mensual, de manera mensual, ¿ya? Y ya lo que paga la empresa no tiene tanto que ver con las utilidades, de hecho no tiene nada que ver con las utilidades. Lo que paga la empresa es el 25% de mi remuneración anual, o sea, si yo gano, voy a inventar 100.000 pesos en el año, sería el 25% de 1.200.000 y además tiene un tope, o sea, si yo gano mucho, no voy a recibir el 25% de mi remuneración anual, porque el tope son 4,75 ingresos mínimos mensuales. Entonces, ¿me importa a mí si la empresa ganó o cuánto ganó? No me importa, porque va a depender de mi remuneración. ¿Ustedes creen que las empresas eligen este método cuando no tienen utilidades? No, las empresas ocupan este método cuando tienen muchas utilidades y por lo tanto, en vez de pagar esto, que además es a fin de año que se dan cuenta que tienen que sacar todo este porcentaje de utilidades, prefieren pagar este monto mensual, que es una especie de gratificación garantizada, y se ahorran, digamos, hacer repartir realmente las utilidades de lo que produjo esa empresa. Y esto, dame un segundo, termino esto y te doy la palabra. El tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales da un monto anual de 2.560.250 pesos. Y si eso yo lo divido en 12 meses, significa que mi gratificación mensual es de 213.354 pesos, independiente de las utilidades
que tuvo la empresa durante ese año. Sí, cuéntame. ¿Qué tú? Yo cortito, una duda. Supongamos que la empresa paga por el artículo 50, ¿cierto? Pero al tomar la utilidad de la empresa se puede ver que es muy superior al porcentaje. ¿Se podría llegar a un punto de que o simplemente muere? No, de hecho eso hacen muchas empresas. La banca, por ejemplo, los bancos nunca pagan la utilidad, al menos yo no lo he visto, que paguen las gratificaciones del artículo 47, porque sería mucha plata para las personas recibir las gratificaciones. De hecho, Fundación Sol hace un tiempo hizo un estudio de eso, yo no lo pude revisar, pero sí les traje aquí un ejemplo. Falabella en el año 2025 tuvo utilidades históricas que alcanzaron los 1.485 millones de dólares, que es un 180% más que lo que obtuvieron en el año 2024. Y aquí tengo una remuneración de una persona que trabajó en Falabella en el año 2025 y como verán tiene la gratificación del 25%, o sea la gratificación del artículo 50, y lo que recibió de gratificación mensual fueron 223.761 pesos, o sea 2.200.000, un poquito más al año. Si esa persona hubiese tenido la gratificación del artículo 47, sus gratificaciones a final de año habrían sido muy superiores. Entonces, claro, por eso yo digo esto ya no es gratificación, porque la finalidad de la gratificación es que se repartan las utilidades. Pero cuando tenemos este monto que además tiene un tope máximo de 4,75 ingresos mensuales, y da lo mismo si yo gano 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, el tope para mí es el mismo y está en base al ingreso mínimo. Entonces las empresas que ocupan esto, al menos en lo que yo he visto en mi experiencia, nunca salen perdiendo, nunca están pagando más de lo que habría sido el artículo 47, pagan menos. Una empresa que no siempre cierra con ganancias o que no tiene buenas utilidades es una empresa que paga con el artículo 47, y una empresa que tiene una muy buena situación, como la banca, como el retail, como las AFP, en general pagan el artículo 50, y así la empresa se asegura y puede calcular al inicio del año cuánto es lo que le va a tener que pagar a la gente por gratificación, y no llego al final de año a enterarme. Ahí, insisto, Fundación Sol hizo en su momento estudios respecto de la banca, y eran más que los bonos de la minería de término de conflicto, o sea, era mucha plata para la gente. Y esto es decisión exclusivamente del empleador. Es la empresa la que decide qué tipo de gratificación paga. Ahora, el contrato colectivo puede convenir un tipo de gratificación, la del 47 o la del 50. Pero si no hay contrato colectivo y el empleador me ofrece la del 50 y yo quiero la del 47, no hay nada que yo pueda hacer, porque es decisión de la empresa. Entonces, volviendo, tenemos la remuneración del artículo 41. La remuneración del artículo 41 tiene 5 elementos: el sueldo, la comisión, la participación, estas dos no son obligatorias, la gratificación, que es obligatoria cuando se cumplen los requisitos, y el sobresueldo, que el sobresueldo es obligatorio cuando se cumplen los requisitos. ¿Qué requisitos? Que yo trabaje más allá de mi jornada ordinaria. El sobresueldo es la remuneración de las horas extras, ¿ya? Y las horas extras son aquellas horas que yo trabajo por fuera de mi jornada. Esto es importante porque yo puedo tener una jornada ordinaria de 44 horas, por lo tanto todo lo que trabaje por sobre esas 44 horas son horas extraordinarias, pero también puede pasar que yo tenga una jornada de 30 horas y por lo tanto, aunque esté por debajo del mínimo legal, todo lo que yo trabaje por sobre esas 30 horas también son horas extras, ¿ya? Entonces es todo lo que yo trabaje sobre la jornada que tengo pactada. Quienes no tienen derecho a horas extras, las personas que están exentas de la jornada ordinaria, que están por regla general en el artículo 22, pero el inciso segundo, ya que son estas personas que supuestamente no tienen que marcar, pueden llegar a la hora que quieran, se pueden ir a la hora que quieran, lo importante es que cumplan sus funciones. Este es un artículo, de hecho el artículo es un inciso en realidad, porque es el artículo 22, inciso segundo, que se usó mucho, bueno y todavía se usa harto, para evitar pagar horas extras, pero en la práctica la gente igual tenía que llegar una hora a la oficina y se tenía que ir a una hora a la oficina, ¿ya? Y hubo un cambio hace un año, máximo 2,
que restringió las personas que pueden estar en esa hipótesis porque se estaba mal utilizando para esto. Y en la práctica la gente estaba trabajando o jornadas ordinarias o superiores a la ordinaria sin derecho a que se le pagaran ni una hora extra, ¿ya? A pesar de que esas hipótesis se restringieron, esas personas siguen sin tener derecho al pago de horas extraordinarias porque no tienen una jornada que cumplir. Lo que tienen que hacer es sacar la pega, por así decirlo, ¿ya? Pero bueno, quienes tengan una jornada, ya sea completa o parcial, tienen derecho a que se les paguen las horas extraordinarias, ¿ya? Como estamos hablando de remuneración, vamos a ver el pago, pero también puede ser que se compensen en tiempo de descanso. Sí, Sandra. Es una pregunta con respecto a eso, que nosotros tenemos artículo 22. Inciso segundo. Pero no, si bien es cierto, seguimos trabajando así, nosotros no tenemos horarios, no hay que poner los horarios, trabajamos en terreno, además, pero no nos pagan semana corrida. Todo lo que después, lo que quedaron, o lo que quedamos en el artículo 22, igual hay que ver caso a caso o la semana corrida sí. Es que la semana corrida no tiene nada que ver con la jornada. Porque la semana corrida, que es el tema que le dije que es para otra clase, pero en términos gruesos, la semana corrida, primero que todo, requiere un bono. O sea, si yo solo tengo sueldo base y gratificación, no tengo cómo tener semana corrida. Entonces, tengo que tener un bono variable. Ese bono, además, tiene que depender de lo que yo produzco. Si es un bono colectivo, no tengo derecho a semana corrida. Tiene que depender de mí. ¿Cuál es la finalidad de la semana corrida? Que cuando yo descanso, ya sea un fin de semana o en vacaciones, mi remuneración no baje, porque dejo de percibir ese bono que depende de lo que produzco. Entonces lo que establece la ley es, se le va a pagar igual un porcentaje de ese bono mientras descansa, para que el descanso sea efectivo y yo no esté con la presión de, mientras más días me tomo, más baja mi remuneración, ¿ya? Entonces tiene otros requisitos que no tienen que ver con la jornada, sino que tiene que ver con el bono y las características de ese bono, además de la cantidad de días a la semana en que se distribuye mi jornada, etc. Pero no tiene que ver con la jornada, si es jornada ordinaria o no es jornada ordinaria. Tiene que ver con ese bono, ¿ya? Entonces, hay personas que tienen el inciso primero del artículo 22, es el que establece la jornada ordinaria. El inciso segundo es el que dice que hay personas que no están sujetas a esa jornada ordinaria. En ambas hipótesis puede haber semana corrida. En personas que tienen jornada ordinaria o en personas que están exentas de la jornada ordinaria, ¿ya? Porque responde a otra cosa. Entonces, las horas extraordinarias, aunque ustedes no lo crean, porque en la práctica esto mucho no se respeta, tienen requisitos, ¿ya? De partida, tienen que responder a necesidades temporales de la empresa, ¿ya? O sea, tiene que haber alguna especie de contingencia, voy a inventar, en el periodo de vacunación de campaña de invierno, se necesita que la gente trabaje más, entonces ese es un periodo de 2 meses en que se pagan las horas extras. Requiere además que la vigencia sea transitoria, o sea, la empresa tiene que pasar por una situación de necesidad temporal, pero además el tiempo que una persona puede trabajar horas extras tiene que ser transitorio. De hecho, la ley establece que el máximo son 3 meses. En estricto rigor, yo no puedo trabajar horas extras más de 3 meses seguidos. Eso es lo que establece la ley, ¿ya? ¿Se respeta esto? Poco. Pero bueno, es lo que dice el código. Se respeta poco, ¿verdad? Eso más de 3 meses pueden ser variables o tienen que ser Consecutivos, claro. O sea, en un año yo puedo tener varios periodos de horas extras, pero yo no debería estar 6 meses con horas extras. De hecho, para efectos de esto voy a hacer un paréntesis, pero para efectos del artículo 172 y de lo que se entiende de remuneración para el pago de las indemnizaciones, para años de servicio, por ejemplo, la sustitutiva del aviso previo, se excluyen expresamente las horas extras. Pero la Corte Suprema ha dicho que cuando una persona lleva trabajando horas extras los últimos 5 meses, no dijo un plazo, pero digamos es parte de su remuneración, entran al promedio de la base de cálculo, porque la ley establece un tope, 3 meses. Si me excedo los 3 meses, entonces parece que las horas extras son parte de mi remuneración y eso entonces la voy a usar a la hora de pagar las indemnizaciones. Aunque sea variable la cantidad de horas. Aunque sea variable, se saca un promedio. Eso ha dicho la Corte Suprema, tiene un par de fallos hace un promedio de las horas extras y las incluye igual en la base de cálculo de las indemnizaciones, porque en el fondo es el empleador el que está incumpliendo su obligación legal, que es que las horas extras tengan un periodo acotado que no pueda exceder de 3 meses. Profesora, entonces, el pacto de hora extra que hace la empresa, en caso de nosotros, no es un pacto. Es que ese es el otro requisito. Después
pasan 3 meses nuevo, envía el pacto de renovación de horas extra, lo hace de esa manera. Seguidos. Sí, pacta. Claro, pero seguidos, digo, termino 3 meses y firmo al tiro el que viene 3 meses más. Eso está fuera de los márgenes legales, digamos, respecto de las horas extras. Está fuera. Sí. La dirección del trabajo, a través del código, les dice que tienen que hacer un pacto por escrito. Claro. Cada 3 meses. Una cosa así. Ya, lo que pasa es que otro requisito de las horas extras es que se pacte por escrito, que es otra cosa que no siempre se cumple. Porque también no puede el trabajador o trabajadora que ya prestó servicios por fuera de su jornada, el empleador dice, no, es que yo no hice un pacto escrito contigo. Bueno, pero yo me quedé no por gusto, me quedé por sacar el trabajo. Entonces, al final igual, esas cosas se van diluyendo. Lo que dice la norma es literalmente que las horas extras tienen que tener una vigencia acotada de 3 meses, ¿ya? Y esto tiene que verse reflejado en el pacto por escrito. En la práctica esto no se respeta. Hay muchas empresas que no respetan eso. ¿Qué pasa con, voy a decir los derechos laborales porque es lo que yo me especializo, pero que si no tenemos una acción para demandarlo, mucho no importa que infrinjan que el empleador se exceda. Porque claro, yo digo, bueno, llevo más de 3 meses, ¿qué hago? Demando. ¿Qué demando? Oiga, tribunal sabe que me están dando más de... O sea, es una acción que no existe en sí misma. Quizás al final de la relación laboral yo puedo ir a pedir consecuencias de esas decisiones. Por ejemplo, inclúyame un promedio de la hora extra en la base de cálculo de mi indemnización porque es el empleador el que incumplió. Pero mientras tanto, yo no tengo acción. Esto también pasa mucho con el feriado, porque dicen que el feriado dura 2 años, entonces después pierdo el feriado, pierdo la vacación. No, es responsabilidad del empleador procurar que las personas que trabajan se tomen vacaciones. Eso es ese periodo de 2 años es para el empleador. Pero bueno, si en la práctica no se cumple, cuando termina la relación laboral, yo demando todas las vacaciones que tenga dentro. Pero durante no tengo acción. Y en realidad eso también responde a que yo cómo voy a seguir trabajando si estoy demandando a mi empleador mientras estoy trabajando, termina erosionando las relaciones laborales. Entonces, lo que ocurre generalmente en la práctica es que estas cosas se denuncian cuando la relación laboral se acaba. Sí, dame eso. Mientras tanto, la relación laboral y el empleador se niega a pagar la hora extra en algunos periodos consecutivos o casi consecutivos de forma reiterada. Y porque finalmente está la emergencia, pero lo que busca es que el trabajador en cuestión, no sé si quiere que trabaje gratis o algo por el estilo, pero como está activa la relación, obviamente el trabajador lo reclama en recursos humanos, que se paga. Después nuevamente... Eso sí se puede demandar. Esa es una acción de cobro de prestaciones. Si a mí me están pagando mal mi remuneración o no me están pagando las horas extras, yo puedo ir y decir al tribunal, mire, yo trabajé estas horas extras y me pagaron estas, que son menos, por ejemplo. Yo tengo que probar que las trabajé. Ahí sí tengo una petición concreta. Págueme las horas extras. En el otro escenario, es decir, me están haciendo trabajar más de 3 meses y yo no quiero trabajar más horas extras. Esa petición es la que es compleja porque no es que el tribunal diga ya, que le paguen o no le paguen. Es que el tribunal le diga al empleador, no puede hacer que trabaje más horas extras. Y si el empleador insiste, hay que volver a demandar. Entonces, ahí es donde la acción pierde un poco sentido. Pero cuando se trata de un cobro, sí. Sí, porque finalmente, por ejemplo, en los últimos 6 meses ya se rechazaron 10, se rechazaron 15, 20, qué sé yo, y en el último periodo se rechazaron 16. Pucha, obviamente se paga posterior, pero el empleador como tal, en algún momento dice, ya, mira, ¿sabes qué? Te voy a pagar esta hora extra, porque quería considerar algo puntual de la hora nocturna, y dijo, ya, te la voy a pagar, pero te la voy a pagar en hotel de 5 lucas o de 2 lucas. De aquí a diciembre, y te las pago. Ya. Eso tampoco es legal porque las horas extras se tienen que pagar en la liquidación del mes siguiente al que se hicieron. O sea, si yo trabajé en abril horas extras, en mi remuneración de fines de abril o de principios de mayo me tienen que pagar esas horas extras. Eso también está regulado. Eso no quiere decir que las empresas lo respeten, digamos, pero así lo establece el código y por lo tanto ahí sí tenemos una acción, que es una acción de cobro de prestaciones para ir a demandar eso. Ahora, lo que sí es que hay que ver que se cumplan los requisitos. ¿Y qué pasa? Que hay otro requisito, que aquí está también, que es que en una jornada ordinaria no se puede trabajar más de 2 horas extras al día. ¿Ya? O sea, si yo trabajo 5 días a la semana, son 10. Si trabajo 6 días a la semana, son 12. Y como muchas veces eso no se respeta y se trabajan
más de 2 horas extras, el empleador no paga más de 2 horas extras porque eso significa reconocer que está excediendo el máximo legal de horas extraordinarias que se puede trabajar. Y esto es muy importante porque ¿qué sentido tiene que hayamos conseguido una jornada ordinaria si en la práctica vamos a estar trabajando igual 12 horas? Por eso es que la ley establece, entiendo que existan contingencias, entiendo que a veces la empresa necesite por un periodo específico que la gente se quede más tiempo, pero eso tiene muchos límites porque por algo tenemos una jornada ordinaria. Y la idea es, si es que la empresa tiene una necesidad que se está extendiendo en el tiempo, lo que tiene que hacer es contratar gente, no seguir estirando la jornada. Ahora, ¿qué pasa también? Que hay muchas personas, esto me ha tocado, de gente que me dice, me quitaron las horas extras, quiero demandar. Claro, eso no se puede demandar. O sea, de hecho, yo entiendo que le baje la remuneración, porque las horas extras, vamos a ver, se pagan con recargo. Pero es más importante dar la pelea para que el ingreso, para lo que yo gano por mis 8 horas trabajadas me alcance para vivir, que estar pidiendo más horas extras, que al final es vender vida. ¿Ya? No tiene sentido que tengamos una jornada ordinaria si vamos a estar pidiendo al empleador trabajar horas extras para poder complementar nuestro sueldo. Lo que tiene que pasar es que con una jornada ordinaria el sueldo me dé para vivir. Esa es la pelea que hay que dar, no la pelea de quiero más horas extras. Igual al final los trabajadores no es que piden la hora extra, porque finalmente los empleadores no les buscan explotar No, o sea, el trabajador o la trabajadora lo que quiere es que su sueldo no baje. Si yo hago 2 horas extras diarias durante todos los meses y me corta las horas extras, mi remuneración va a bajar. Y eso es lo que no quieren. Pero por eso digo... Que efectivamente es una lectura, pero por otro, en la práctica, en la realidad, es que lamentablemente por desvinculaciones del equipo, qué sé yo, si la persona queda sola, en la práctica tiene que sacar, no sé, sacar al hombro la pega. Y eso requiere el esfuerzo, y claro, el empleador pagó la hora extra en cuestión, después rechazó, en fin, y después reconoce y tiene que pagar las que rechazó. Claro, es que en estricto rigor, si el empleador despide gente, lo que tiene que hacer en vez de distribuir el trabajo es contratar a la persona. Sí, claro. En la práctica no ocurre. Sí. Ellos quieren ahorrar recursos nomás, y si tú te enfermas y te dan una ACV, viene otro y sí, ahí así es. Sí. Por acá vi una mano levantada, ¿no? Sí. ¿Puedes obligar a hacer horas extras? No, las horas extras se pactan. Por eso la idea también es que consten por escrito, porque esa es una forma de probar, digamos, que la otra parte está de acuerdo. ¿Ya? Esto no depende solo del empleador. Uno está obligado a cumplir su jornada ordinaria, no está obligado a hacer horas extras. En la práctica, dado que es una relación asimétrica, en la que el empleador tiene el poder, entre otras cosas, de desvincularte, la gente termina haciendo las horas extras aunque no quiera, pero legalmente no pueden obligarte. Eso se traduce igual en algo. A mí no me pueden despedir por incumplimiento de contrato, por ejemplo, por no haber querido hacer horas extras, porque no es mi obligación hacer horas extras, ¿ya? No como invocando esa causal, lo que pueden hacer es despedirme por necesidad de la empresa, pero que en realidad es porque no quise hacer horas extras. Pero al menos me tienen que pagar las indemnizaciones. No me pueden acusar a mí de incumplir el contrato por no querer hacer horas extras, porque no es mi obligación aceptarlas. Es un consenso, ¿ya? Y por eso también la idea es que el empleador le haga de alguna manera una propuesta que resulte atractiva a la persona trabajadora para que quiera quedarse a hacer esas horas extras, que le diga, mira, va a ser este periodo, te compenso también con días libres, no sé. Para que la persona trabajadora acepte, digamos, extender su jornada laboral. Por efecto del término de contrato, ¿cierto? Un empleador incumple y pasa más de 3 meses con horas extras, supongamos 7 o 8 meses. Sea porque le da el contrato, y si tiene que hacer un cálculo en base al promedio. Ese promedio es la totalidad completa de los meses que tuvo la extra o 3 meses. Es que esto no está regulado en el Código del Trabajo, porque el Código se pone en el escenario de que los empleadores respetan las 2 horas diarias, etc. Pero la Corte Suprema lo que tomó como base fueron las 3 últimas remuneraciones, que tiene que ver con la base de cálculo que ocupa el 172, que dice cuando la remuneración es variable, hacemos un promedio de los 3 últimos meses completos trabajados. O sea, si yo tuve licencia, no cuenta ese mes, si me voy al mes anterior. Y ahí agarra las horas extras que realizó los últimos 3 meses, las promedia y las incluye como base de cálculo en las indemnizaciones. Ojo, esto no es... A ver, es una unificación de jurisprudencia, pero no es que la Corte siempre diga eso. Es algo que ha dicho la Corte, pero la Corte Suprema va cambiando sus ministros y con eso también va cambiando su criterio. Eso tampoco quiere decir que todos los tribunales de grado sigan esta teoría. De hecho, hay muchos tribunales de grado que no la siguen.
Hay cortes de apelaciones que no siguen esta teoría, pero la Corte Suprema ya ha unificado jurisprudencia en este sentido, sí. Voy. Sí. Nosotros somos asistentes de educación pública, porque con trabajo, sin embargo, no nos pagan horas extra, pero sí, mi consulta es legal que te den horas compensatorias por esas horas que te solicitan. Sí, el Código del Trabajo también contempla que las horas extras se compensen en tiempo de descanso. Eso también es una posibilidad. Pero también debe ser pactado y no obligado. Debe ser pactado, sí, acordado. Porque el contrato de trabajo es consensual. Entonces, aunque no lo parezca, porque esto es igual que cuando yo abro una tarjeta de crédito, que se supone que es un contrato civil, por lo tanto, yo tengo que negociar, pero yo no negocio. Es un contrato de adhesión. A mí me dicen, estas son las cláusulas, ¿te gusta o no te gusta? Bueno, el contrato de trabajo, a pesar de que es consensual, también funciona un poco así, pero como si uno se va a la definición, sí, o sea, las partes deberían acordarlo. Sí. ¿Me puede explicar un poquito ese proceso que hay de las horas extras que se compensan con un feriado, un día de vacaciones? Es que eso se pacta. Eso se pacta, no es que el código diga, mire, si trabaja 2 horas se le devuelven 3, si trabaja, no. Lo que el código permite que las partes acuerden que si se hacen horas extras se compensen en tiempo. ¿Ya? Pero no establece las reglas de cuántas horas me tienen que devolver por las horas extras trabajadas, etc. Pero eso no estaba en la nueva reforma, en donde establecían que las horas extras que yo pactara con el empleador me podían dar un día libre. Me explico. Si yo hago una hora extra, equivale a 1 hora y media. ¿Se entiende? Sí. De permiso, eso está en la nueva reforma. Claro, establece la norma ciertos mínimos. Yo no puedo trabajar 2 horas extra y me devuelven media hora. Eso efectivamente, si sí. de 9 horas diarias, yo hago 6 horas, significa que tengo, lo pacto con mi empleador para poder tomar un día libre, una cosa así. Claro, hay mínimos legales, porque no se puede trabajar 1 hora extra y que me devuelvan 10 minutos, pero en estricto rigor eso depende de lo que acuerden las partes. No es que la ley diga, esto es igual, no es como el pago de la hora extra, que, bueno, igual sí, porque el pago de la hora extra en realidad es un mínimo, y se puede pactar un monto superior. Sí, respecto de la compensación también se puede pactar sobre el mínimo y el código establece ciertas reglas mínimas. Pero eso no puede medir uno al empleador en su momento. Por ejemplo, si yo hiciera hora extra todos los días como establece el son, y yo necesito ponerle el próximo lunes un permiso especial, yo pacto hacer esa hora extra y podría tomarme el día lunes, sí, con el consentimiento del... Podría solicitar el día lunes y el empleador podría decirte que no, pero también pero está obligado a, dentro de un rango de tiempo, compensarte ese día. Puede no ser específicamente el día que estás pidiendo, puede ser el día siguiente o el día anterior o la semana, pero también yo no hago hora extra hoy día y me pagan en un año, me compensan en un año, claro. Por eso hay margen. El contrato, por ejemplo, los anexos que firmamos, el anexo de firma de hora extra, por ejemplo, tiene que ser específico, o sea, tiene que decir, ya, usted firme, o uno le dicen, tiene que firmar el anexo de contrato para la hora extra, ¿ya? Pero no especifican cuántas horas, sino que este mes nos ponen ¿cómo le explico? Tienen que firmar el anexo de hora extra, ¿ya? Pero ellos no especifican si 1, 2, sino que eso es permitido también. Sí, eso es lo que contempla el pacto. Eso es lo que contempla, que en el fondo yo sé que este mes o estos 3 meses me pueden pedir horas extras, pero no sé cuántas van a ser y por lo tanto no sé cuánto me van a pagar, ¿ya? Así que sí, y en todo caso, claro, el código no exige que se diga ya tantas horas extras por día. Lo que sí exige, y esto es para los dos lados, bueno, primero que la persona que está trabajando sepa que va a haber una semana en que va a salir más tarde, no sé, va a tener que trabajar más temprano, pero también que las personas no se queden trabajando y después le vayan a cobrar al empleador horas extras sin que el empleador como, mira, yo no supe, no era necesario que te quedara, en fin. Entonces por eso es que para evitar esas discusiones se establece un pacto por escrito. Sí. La consulta es si yo me firmé un pacto de horas extra y mi empleador me necesita trabajar, no sé, 3 horas extra al día y yo no voy. ¿Puedo tener alguna sanción, algún descuento? Eso va a depender del pacto. Si en el pacto se comprometió a ir ese día y no fue, ahí hay un incumplimiento del contrato, porque ese pacto es una extensión del contrato, es como un anexo de contrato.
Si el pacto no dice cuándo, es discutible. O sea, estoy imaginando, en un juicio de despido por incumplimiento grave, la empresa va a decir esto era parte del contrato porque lo hablamos y dijimos que tenía que ir y no fue, y tiene que probar que eso fue así, y la otra parte va a decir esto no es parte del contrato, el contrato establece esto, el pacto establece esto, y no está por escrito que yo tenga que ir exactamente ese día. Es debatible. También pasa, para que lo tengamos en consideración, que el Código del Trabajo, como todas las leyes en Chile, regulan situaciones en términos generales. No pueden ponerse en cada caso específico. Eso lo resuelve el tribunal. Entonces, por eso se dice que los abogados respondemos mucho con depende, hay que distinguir, y eso es porque la ley no dice, mire, y si pasa A, y si pasa B, y si pasa C, porque en realidad tiene que ponerse en todo tiene que regir de manera general. Es el tribunal y las partes las que se tienen que encargar de ver si se subsume o no en la hipótesis de la norma la situación concreta. ¿Ya? Ya, última pregunta para que avancemos porque tenemos que hacer un ejercicio práctico. ¿Ya? Sí. ¿Cada cuánto tiempo se puede firmar un pacto entre las partes El código solo dice 3 meses máximo, no dice cuánto tiempo tiene que pasar entre un pacto y el otro. Por lo pronto yo entiendo que no pueden ser 2 pactos seguidos porque eso suman 6 meses consecutivos y excede lo que establece la norma y además contraría el espíritu de la norma. ¿Ya? O sea, no puede haber 2 días que no hice hora extra y después volví con otro. Yo creo que va contra el espíritu de la norma, pero el código no regula eso. El código lo que dice, la vigencia del pacto máximo 3 meses. ¿Ya? Y como les digo, cierto, el otro habría que ir a discutirlo a tribunales. Ya, última. Con respecto a las comisiones, si yo tengo una comisión en base a metas, por ventas, compraste que esas tienen que ser pagadas a 100, independiente de devoluciones futuras. Por ejemplo, en el ejemplo del auto, si la persona firmó el contrato y después no pagó y no quiere llevarse el auto, esa comisión se la deberían pagar igual. Eso es lo que ha dicho la Dirección del Trabajo, que no puede estar condicionada a que cumpla el cliente con el contrato. Porque a nosotros no nos pagan, por ejemplo, porque hay farmacia y todo lo que es devolución no lo pagan. Sí lo he visto, y he visto también que pagan la comisión y después la piden de vuelta. Ahí hay que demandar, porque si uno lee la norma y sobre todo la interpretación que ha hecho la Dirección del Trabajo, una vez no puede estar la comisión sujeta al pago del servicio porque eso no depende de uno, ¿ya? Entonces eso se podría revisar en la Dirección del Trabajo o en tribunal, ¿sí? Ya, vamos a seguir porque si no, no vamos a alcanzar a hacer el ejercicio y yo quiero que aprendamos a calcular nuestras horas extras, ¿ya? Entonces, remuneración del artículo 41 tiene 5 elementos. Sueldo base, gratificaciones, comisiones, participación, sobresueldo, ¿ya? El único obligatorio siempre es sueldo base, que tiene que ser el sueldo mínimo. Las gratificaciones, cuando la empresa tenga utilidades y tenga fines de lucro, el sobresueldo, cuando se trabajen efectivamente horas extras, la participación y las comisiones, va a depender del tipo de trabajo que hagamos y del acuerdo al que llegue la parte, o sea, de lo que el empleador básicamente ofrezca. Ya. ¿Qué no constituye remuneración? Y esto es importante porque nos va a servir para hacer el cálculo, por ejemplo, de las horas extras. Bueno, y también sirve para otros cálculos del código. Son elementos que si bien se pagan en la liquidación, no constituyen remuneración. Que no constituyen remuneración quiere decir varias cosas. Que no son imponibles, o sea que sobre ese monto no se descuentan cotizaciones, ni de salud, ni de AFP, bien digo, FC, nada. Tampoco son tributables, sobre esos montos tampoco se me pueden cobrar impuestos, no se consideran para el cálculo de las horas extras, tampoco se consideran para el cálculo del pago de las vacaciones, y esto es tanto para el pago de las vacaciones mientras estoy trabajando, como para el pago de las vacaciones cuando ya ha terminado la relación laboral, ¿ya? Aunque hay algunas que si vamos a hablar solo de cuando estoy trabajando, pues esto pueden no pagármelo en el mes que estoy de vacaciones. Y no gozan del régimen de protección de remuneraciones que también vamos a ver al final. El código tiene 4 pilares, vamos a decir, que es como la finalidad de estos montos. Primero, aquellos que tengan que ver con devolución o gastos, o sea,
todo lo que el empleador le pague a la persona trabajadora que importe restituir los gastos que uno incurre por ir a trabajar, básicamente, ¿ya? Como la colación, la movilización, el viático. Esto quiere decir que las asignaciones de colación, movilización o viático ¿son obligatorias? No, no son obligatorias. El empleador, por ley, no está obligado a pagarme colación, movilización, viático, etc. Pero si lo paga, dado que eso es devolverme lo que yo gasto por ir a trabajar, no es parte de la remuneración, ¿ya? Entonces, no me pueden descontar impuestos por el monto que el empleador me paga por movilización, ¿ya? O porque yo tuve que hacer un viaje a trabajar a otro lado y por eso me pagaron un viático, no me pueden cobrar impuestos sobre eso, ¿ya? Tampoco, bueno, imposiciones. Entonces, primero, la devolución de los gastos en que la persona que trabaja incurre por el hecho de ir a trabajar y para poder prestar servicios. Luego, la compensación por pérdida, ¿ya? De nuevo, no quiere decir que siempre que yo trabajo con un sistema en que pueda haber pérdidas, me tengan que pagar esto, pero si me lo pagan, no hay remuneración, ¿ya? Y aquí están las pérdidas de caja o las asignaciones por desgaste de herramientas, ¿ya? Podríamos incluir aquí también algunas asignaciones por teletrabajo, cuando tienen esa finalidad, ¿cierto? Que uno paga internet, gasta luz, gasta agua, etcétera, de la casa, estarían acá. En la pérdida de caja, bueno, para quienes trabajan con dinero, ¿cierto? Colectivo, sí. ¿Cómo? Si está en el contrato colectivo, sí, se tiene que pagar. No, claro, sí, obvio, porque es una forma de pactarlo, pero no está dentro de la remuneración. Aunque mi contrato colectivo diga que yo tengo derecho a un bono por pérdida o a un bono por desgaste de herramienta, eso no quiere decir que ese bono va a ser parte de mi remuneración, porque eso lo establece el código, ¿ya? Ojo que las pérdidas de caja es un bono que me pagan cuando no pierdo plata de la caja, ¿ya? Entonces, bueno, están ahí los conceptos de compensaciones por pérdida. No es remuneración, las indemnizaciones. En general, las indemnizaciones se pagan al momento del término de la relación laboral. Vamos a ponernos en el escenario más clásico, que es que nos despidan por necesidades de la empresa, que por cierto es la única causal que da derecho a indemnización. La sustitutiva del aviso previo, o la indemnización por mes de aviso, la indemnización por años de servicio, la indemnización que busca pagar el feriado proporcional, no son remuneraciones, ¿ya? Durante la relación laboral esto no tiene mucha relevancia, pero para efectos, por ejemplo, de el pago de impuestos, para efectos de la protección de las remuneraciones que vamos a ver después, es importante tener en consideración que esas indemnizaciones no se entienden remuneración. Y tampoco es remuneración las asignaciones relativas a la seguridad social, como las asignaciones familiares, las asignaciones por maternidad, no son parte tampoco de la remuneración. Por lo tanto, nada de esto está dentro de la base de cálculo de las horas extras. Es más, para efectos del cálculo de las horas extras, lo único que se considera es el sueldo base. Aunque yo tenga gratificación, aunque yo tenga comisiones, aunque yo tenga participación, cuando yo calculo las horas extras, solo se considera el sueldo base, ¿ya? Esto igual es importante porque muchas veces las remuneraciones son altas por comisiones, por participación, por gratificación incluso, y el sueldo base es el mínimo. Bueno, las horas extras se calculan sobre el sueldo base, que es el mínimo. Y eso también es importante tenerlo presente, porque a veces uno acepta hacer hora extra creyendo que le van a pagar una millonada, pero si mi sueldo base es muy bajo, en realidad esa hora extra también va a ser baja. Sí. ¿Qué pasa si en el contrato de trabajo, en el detalle de las remuneraciones, yo tengo detallada la remuneración base y todos los bonos que componen mi remuneración base? ¿Qué pasa ahí con el cálculo de las horas extras? Ya, es que no componen la remuneración base. Son parte de la liquidación, pero no componen la remuneración base. El contrato puede establecer que yo tengo derecho a un sueldo base, que me van a pagar la gratificación del artículo 50, que me van a pagar comisiones en tal porcentaje, un bono de producción, etc. Pero el concepto de remuneración está en la ley. Y la base de cálculo para efectos de las horas extras está en la ley. Ojo, este es el mínimo. Si el empleador me quiere pagar la hora extra al 200%, ni un problema. Si el empleador quiere para la base de cálculo de la hora extra incluir la gratificación y las comisiones, no hay problema. Porque el Código del Trabajo es flexible
y permite que las partes pacten lo que quieran, siempre y cuando estén por sobre el mínimo legal. Si estamos sobre los 15 días de vacaciones, sobre el ingreso mínimo, si estamos sobre el sueldo base con un 150% de la hora extra, se puede pactar, ¿ya? Pero el mínimo legal es que la hora extra se calcule en un 150% del sueldo base, ¿ya? Independiente que todos los conceptos que componen mi liquidación estén en el contrato de trabajo. Ya, entonces, fórmula de cálculo de las horas extras. No sé si vamos a alcanzar a ver la protección porque yo quiero más que hagamos el ejercicio práctico, ¿ya? Entonces, las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo. Por eso yo les hablaba de un 150. El 100 es mi sueldo y le agrego un 50, ¿cierto? Entonces, con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria y deberá liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones ordinarias del respectivo periodo. Por eso yo les decía, si yo hago horas extra en abril, me las tienen que pagar con la remuneración de abril. Si yo hago en mayo, con la remuneración de mayo, etc. ¿Ya? Ojo que la jornada ordinaria puede ser total o parcial. Cuando yo hablo de jornada ordinaria no me refiero solo a las 44 horas. Puede ser que haya una jornada parcial, pero tiene que haber una jornada. Si no hay jornada, no hay horas extras. Entonces, yo tengo una pregunta. Sí. Si en mi trabajo es corto, por ejemplo, corta de los días 15 de 20, esas horas extras es posible que las puedan pagar para el siguiente mes, o tiene que... No, sí pueden pagarlas en el siguiente mes porque el periodo igual es mensual. O sea, de 15 a 15 hay un mes, que es el periodo máximo, y en el fondo están dentro del mismo periodo. Claro, lo que no puede pasar es que me las paguen 3 meses después. O sea, insisto, esto es lo que dice la ley. Yo entiendo que ustedes de repente me dicen, pero ¿cómo eso va a ser así si en la práctica no es así? Yo lo sé, lo tengo clarísimo. Pero bueno, lo que dice la ley es que el periodo máximo es un mes y que tienen que pagarse dentro del periodo. Y efectivamente hay empresas que para efectos de los bonos de producción y cosas calculan del 15 al 15, pero sigue siendo el mes, así que está dentro de lo legal. Entonces, este cálculo, yo aquí le voy a hacer un asterisco. Este es el cálculo que la Dirección del Trabajo tiene en su página, es lo que es la fórmula que propone, ¿ya? No es la fórmula que yo usaría para demandar las horas extras. Yo las demandaría, haría otro cálculo y que la empresa se defienda, pero para efectos de reclamarlas durante la relación laboral es bueno que tengamos el respaldo de, mira, la Dirección del Trabajo dice esto, ¿ya? Y así ustedes pueden hacer el contraste en sus liquidaciones. Si les pagan más que esto, no hay problema, mejor. Lo que no puede pasar es que les paguen menos. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos nuestra remuneración mensual. ¿Qué remuneración? ¿Las gratificaciones? No. ¿El bono de producción? No. ¿La colación? Tampoco. ¿La movilización? No. Solo el sueldo base. Agarramos nuestro sueldo base. Lo dividimos en 30, que son, bueno, lo dividimos en 30, lo multiplicamos por 28, que son 4 semanas, porque es lo que hace la inspección para efectos de evitar que hay meses que tienen más, menos, ya. 4 semanas, son 7 por 4, 28. Ese resultado lo vamos a dividir en, aquí depende de cuánto sea mi jornada. Si mi jornada es de 42 horas, lo dividimos en 168, porque eso es la multiplicación de las 42 horas a la semana por las 4 semanas. Si mi jornada es de 44, ese monto va a ser diferente. Si mi jornada es de 30 horas, porque es una jornada parcial, tengo que multiplicar los 30 por 4 y ese es el factor que tengo que ocupar acá. Vamos a hablar de una jornada de 42 horas. Agarro mi sueldo base, lo multiplico por 30, perdón, lo divido por 30, lo multiplico por 28, ¿ya? Y eso lo divido por 168 en mi caso, que son 44. ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar el valor hora. Me va a dar mi 100%. Y esto yo lo multiplico por 1.5. O si quieren lo dividen y le suman la mitad, pero es más fácil si lo multiplicamos por 1.5 y ahí me va a dar el valor de mi hora extra, que es el 150% de mi hora normal. Por eso se multiplica por 1.5. Acá nosotros tenemos una pregunta porque nosotros pertenecemos al rubro de la educación privada, ¿ya? Y esta semana sí, nos dimos cuenta que en sueldo base nos aparece 0
en nuestra liquidación porque el sueldo de un docente tiene una serie de divisiones. Voy a dar solo 2 ejemplos porque es una lista muy larga. Por ejemplo, horas de aula, horas de planificación, horas de esto, reuniones, gratificaciones y así. Hay meses en que puede llegar un desglose de 12 y claro, nos fijamos que en nuestra liquidación dice sueldo base 0 y luego dice haberes imponibles y aparece todo este desglose de una serie. Es verdad que el estatuto docente... No estamos por estatuto docente porque somos del mundo privado. Pero igual tiene el estatuto docente. Claro, Sí, igual tiene el estatuto docente. El estatuto docente distingue entre particulares, subvencionados y públicos. Ahí, en esa liquidación hay un error, porque el sueldo base no puede ser 0, ¿ya? Entonces, eso no quiere decir que no les estén pagando un sueldo base, yo creo que lo están poniendo mal en los conceptos. ¿Importa eso? Importa, porque si no, yo cómo hago el cálculo de mi hora extra si no sé cuál es mi sueldo base. Entonces ahí es bueno que conversen con su empleador y le digan, no puede ser que mi sueldo base sea 0, entonces quiero que me arreglen, no que me paguen más, sino que me digan cuánto de todos estos montos corresponde a mi sueldo base. Sí. Ya. Entonces, ojo que se viene el ejercicio práctico, así es que no se me pierdan acá. Agarramos entonces el sueldo base, ¿ya? Lo dividimos por 30, lo multiplicamos por 28, lo dividimos por 168 si son 42. Vamos a ver el caso de una jornada parcial. Lo mismo. Sueldo base dividido por 30 multiplicado por 28, es solo que aquí tenemos que dividirlo por el total de horas que yo trabajo al mes, ¿ya? Y eso me va a dar mi valor hora y luego lo voy a multiplicar por 1.5, ¿ya? Bueno, y ahí abajo les puse algo que ya igual les he repetido harto, que es qué pasa si es que yo estoy exento de la jornada ordinaria porque estoy en virtud del inciso segundo del artículo 22, no tengo derecho a horas extra. ¿Ya? Por lo tanto, no se me paga esto, sí. Ese 50% agregado a todo lo que nosotros multiplicamos y dividimos, ¿no es cierto?, nos da un total. Y el total, eso se suma al 50% del total que nos dio. No. ¿Y ese es el resultado? No, hasta el paso 3... No, estamos hablando del paso 4. Sí, pero hasta el paso 3, ahí llegamos al 100%. Con el paso 4, que es multiplicarlo por 1.5, le agregamos el 50%. Por lo tanto, con los 4 pasos nos da el valor de la hora extra. No hay que sumarle otro 50%. Ahí está sumado el 50%. Claro, en el paso 4 le estamos sumando el 50% cuando lo multiplicamos por 1.5. Que es, si uno lo multiplica por 1 nos va a dar el mismo valor y el punto 5 es el 50% adicional. Ya, entonces vamos a hacer esto breve porque no es tan relevante para que alcancemos a hacer el ejercicio práctico, ¿ya? Porque era importante saber qué cosas son remuneración y qué cosas no son remuneración, porque las remuneraciones tienen una protección legal, ¿ya? Tienen protección legal en relación con el pago al trabajador o a la trabajadora, porque la ley exige que la liquidación de sueldo me detalle qué es lo que me están pagando y cuánto me están pagando por cada concepto. Además, la ley establece una periodicidad diaria, quincenal, máximo mensual, ¿ya? Esa es mi protección como trabajadora, ¿cierto?, respecto del pago de mi remuneración. También tiene protección frente a terceros, porque las remuneraciones y las cotizaciones, por regla general, son inembargables, ¿ya? Hay una excepción, que es cuando excede las 56 UFs, y hay una contraexcepción, que en todo caso igual es un 50%, respecto a la remuneración y la cotización. Tienen una protección frente al empleador, porque el empleador, si bien tiene que hacer descuentos obligatorios, como son las cotizaciones, ¿cierto? También hay descuentos permitidos, que yo les decía que puede ser que pactemos con alguna caja de compensación, entonces, o me presta la plata a la caja y me la descuenta el empleador, eso se puede, pero con un tope del 30%. Además, hay descuentos voluntarios que acuerdan las partes, puede ser que el mismo empleador le preste plata, etcétera. Ese acuerdo voluntario no puede exceder un 15%, y hay derechamente descuentos que el empleador no puede hacer. O sea, no puede venir la persona que me arrienda mi casa a decir quiero que por planilla le descuenten el arriendo, no se puede. No puede venir una empresa a decir quiero que por planilla le descuenten la luz porque está morosa, no se puede, ¿ya? Es una protección de mi remuneración frente a terceros. Perdón, frente al empleador.
también hay una protección para la familia de la persona trabajadora. Por un lado, para la cónyuge, ¿ya? En caso, esto es una cuestión bastante específica, tienen que saber que el código tiene varios años y de hecho hay muchas reglas que tienen que ver con que Chile en un momento fue un país muy alcohólico, tenía sus vicios, entonces está esta regla específica que es para el marido vicioso, que se gasta la plata en vicios. El empleador puede retener el 50% de la remuneración y entregársela a la cónyuge. Esa es una protección para la familia del trabajador, ¿ya? Pero claro, como es un código antiguo, esto es para la cónyuge mujer, no para el cónyuge hombre. Si la mujer es la viciosa, no le pueden devolver. Pero ¿cuántas mujeres viciosas? No sé si somos tantas. Ya. Luego, en caso de muerte de la persona que trabaja, lo primero que se puede hacer es que hay un monto que se puede descontar para entregárselo a la persona que pagó los funerales, que no siempre es familia, no siempre es la cónyuge, y en todo caso todo el resto de las indemnizaciones que se le hayan debido, la remuneración y las horas extra, etcétera, van para la cónyuge y los hijos. Eso es una protección para la familia de la remuneración. O sea, no es que el empleador se queda, se me murió el trabajador, yo me quedo con su hora extra, me quedo con su remuneración, no es así, se la tienen que entregar a la familia. Y frente a acreedores, las remuneraciones, las cotizaciones, las asignaciones familiares e incluso las indemnizaciones por años de servicio, no la sustitutiva, la indemnización por años de servicio, tienen una preferencia en el orden de prelación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un empleador, vamos a decir en este caso, una empresa, un empleador, se va a quiebra, va a tener un montón de gente a la que le debe plata, ¿cierto? Ya. Eso el código lo ordena. El Código Civil, no el Código del Trabajo. El Código Civil ordena a quién se le paga primero, ¿ya? Y ahí también está la familia. Y dentro de la primera categoría están estos conceptos, o sea, está el pago de las y los trabajadores, ¿ya? Entonces, cuando una empresa se va a quiebra, por eso es que también hay un síndico de quiebra que tiene que reunirse con la y los trabajadores, porque todo lo que se le debe a esas personas que tenga que ver con esto, remuneraciones, cotizaciones, indemnizaciones, tienen preferencia de pago. Después veremos la hipoteca, después veremos los autos, no sé. Primero, lo que se le debe, no primerísimo, está en la primera categoría, pero no es lo primero que se paga, pero está dentro de lo primero que se paga estos conceptos a las trabajadoras y trabajadores. Y luego hay, sí. En el contexto de la protección de las remuneraciones, ¿qué pasa en aquellos casos cuando los trabajadores, cuando tienen alguna pérdida o tienen algún deterioro manipulando algún tipo de mercadería, de muebles y el empleador quiere descontárselo? ¿Qué pasa ahí? Perdona, no entendí. Hay un desgaste en las herramientas que tú hayas causado alguna pérdida de algún material, no sé, por ejemplo en el retail, que algún trabajador haya caído un refrigerador. Ya, eso ¿qué pasa ahí? Sí. Se puede pactar ese descuento, pero tiene topes. Eso estaría dentro de los descuentos voluntarios, por lo tanto nunca puede exceder el 15% de la remuneración. O sea, si yo gano el mínimo no puedo recibir 20.000 pesos porque resulta que me eché un televisor que salía más o menos el mínimo, ¿ya? Tiene que tener un tope, pero en todo caso tiene que estar regulado en el contrato, en el reglamento interno. Ya, entonces, igualdad en las remuneraciones, hay un principio de igualdad en el Código del Trabajo que establece que por igual trabajo, igual remuneración, ya esto sobre todo para hacerle frente a la brecha salarial que existe hasta el día de hoy en Chile y en el mundo, que en la práctica se traduce en que las mujeres ganamos entre un 25 y un 27% menos por igual trabajo, ¿ya? Ojo que esto no es tan fácil de demandar porque tienen que ser situaciones idénticas. A mí me llegó hace poco una trabajadora y me dice, mismo cargo, trabajábamos juntos, fuimos despedidos juntos y esta persona ganaba mucho más que yo, claro, pero esa persona tenía 11 años más que ella en el trabajo. O sea, los dos tenían, ella tenía por ejemplo 20 años, pero él tenía 30 años. Eso es un elemento objetivo que permite hacer una distinción. Si los dos tuvieran misma antigüedad, misma jornada laboral, realizaran exactamente el mismo trabajo, podría ahí uno demandar que no se está respetando, digamos, esta regla, ¿ya? Esta regla exige por lo pronto que en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de esos ríos existe un procedimiento para denunciar. O sea, si yo veo que no estoy ganando lo mismo que mi compañero en mis mismas condiciones,
En el reglamento interno debería estar el procedimiento para denunciar. También en el reglamento interno deberían decir cuáles son las funciones de cada cargo, para yo saber si realmente hacemos lo mismo o no hacemos lo mismo. Y si no, ya bueno, uno puede ir de tutela, digamos, y denunciar una discriminación, y eso se hace a través de un procedimiento de tutela, que es la que permite reclamar las vulneraciones de derechos fundamentales. Con respecto al ejemplo que usó, si fuera la mujer la que lleva 10 años trabajando y están ganando lo mismo, ella podría reclamar porque si lleva más tiempo debería ganar. Exacto, sí. Sí, podría reclamar incluso que desde que no, sí, claro, sí, podría reclamar, es todavía peor, digamos, sí. Lo importante es que no hayan elementos objetivos para hacer esa distinción. A favor de la claro, sí. Si fuera al revés, ¿qué pasaría en ese caso? No lo he visto nunca al revés, la verdad. No he visto nunca un caso de una mujer que, haciendo las mismas funciones que un hombre con la misma antigüedad, etcétera, tenga una remuneración superior. Pero en principio la norma habla de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Por lo tanto, yo entendería que uno puede demandar siendo el hombre el que gana menos, ¿ya? Pero bueno, como les digo, en la práctica no lo he visto. Ya. Forma de pago de las vacaciones. Durante el feriado, que tenemos 15 días hábiles al año como mínimo, podemos tener más, y esto en una jornada ordinaria, tenemos derecho a seguir percibiendo nuestra remuneración, ¿ya? Ahora, cuando el Código del Trabajo habla aquí de remuneración íntegra, en realidad no se refiere a la remuneración íntegra, se refiere al sueldo base. O sea, esto no siempre pasa, pero el empleador no tiene la obligación de pagarme, por ejemplo, la colación y la movilización mientras yo estoy de vacaciones, ¿ya? Y en la remuneración mixta, como siempre, se hace un promedio... se hace un promedio de la parte variable, ¿ya? Entonces, porque bueno, esas remuneraciones tienen algo especial. El cálculo de las vacaciones esto es para efectos del término de la relación laboral. Pasa que una cosa son las vacaciones que yo ya devengué, o sea, ya tengo derecho a 15 días porque llevo más de un año, pero ¿qué pasa si trabajo 6 meses más? No alcancé a tomarme esas vacaciones porque no había cumplido el segundo año, ¿cierto? Pero cuando termina la relación laboral tengo derecho a que me la paguen. ¿Cómo las calculo? 1.25 días por cada mes trabajado. Si yo entré en enero y me despiden en julio, tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 7 meses por 1.25, eso me va a dar la cantidad de días hábiles que yo alcancé a acumular de vacaciones y no me alcancé a tomar, y a esos días hábiles hay que sumarle todos los sábados, domingos y festivos que hayan entre medio, independiente si yo trabajo los sábados, ¿ya? Si mi jornada se distribuye en 6 días a la semana y yo a veces trabajo los sábados, no importa. Entonces me da, por ejemplo, voy a inventar, yo tengo 10 días hábiles y yo fui despedida un viernes, ¿ya? Tengo que sumar sábado y domingo, que no cuentan, y empezar a contar los días hábiles, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y tengo 5 días hábiles. Otro fin de semana que no cuento, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, otro día hábil, llego al último día hábil y sumo todos los días que hay entre medio. Y si me tocan feriados, todo eso, se suma el total de días que el empleador tiene que pagar, ¿ya? Que es la remuneración dividida en 30, sin la colación, movilización, etc. Ya, muy rapidito. ¿Cómo hacemos esto entonces? Tenemos, primero, una jornada de 44 horas, jornada ordinaria completa. Un máximo legal de horas extras en una semana. ¿Cuál sería el máximo legal si yo trabajo 5 días a la semana? 10. Bien, son 10 horas extras entonces en un mes. Y tengo una remuneración fija. Tengo acá el total de haberes. ¿Qué de esos haberes yo tengo que considerar para efectos de del cálculo de las horas extras? Ya, bien. 539. Esta persona tiene sueldo base el mínimo. Entonces, eso lo dividimos en 30. Gracias. Perfecto. De hecho lo tengo acá. Luego, ¿qué había que hacer después de dividirlo en 30? Por 28. 7 por 4, 28. Perfecto. No hay que dividir ya. Acá tenemos un error. No es 168. Son 44 horas. Es más, 44 horas por 4, 176. Entonces, en este caso, la división se hace en 176. No, en el ejemplo de 42, este es 40. Pero quizá me equivoqué al decir. Ya.
Ya, entonces, eso me va a dar un valor hora de, no sé, ¿cuánto les dio? 176. Son 539.000 dividido en 30, eso me da 17.966. Multiplicado por 28, 503.067. Y eso lo divido por 176 porque es una jornada de 44. Mi valor hora va a ser 2.858. Ese es el 100%. Entonces ahora, para calcular el valor de la hora extra, lo multiplico por 1.5. Eso me da 4.287. Eso es el valor de una hora extra. Por lo tanto, eso yo lo multiplico por 10, que es el valor del total de horas extra que esta persona hizo en el mes. ¿Ya? 42.800. Perfecto. Esa es la hora, lo que a esta persona le tienen que pagar este mes por hora extra. No lo vamos a alcanzar a hacer ahora porque si no me van a retar, pero en el ejemplo siguiente era 42, entonces es importante saber cuál es la jornada, porque eso va a cambiar la última división. Es que es otro sueldo base, no sé si te fijaste. Estos son 600.000. Ah, le hice ahí una. De hecho, esta persona tiene bono de producción, la otra no tenía bono de producción. Pero bueno, era solamente para que lo tengan presente. Pueden entrar en todo caso a la página, o sea, pueden poner en Google cómo se calculan las horas extras y la dirección del trabajo les va a entregar la misma fórmula que yo les estoy enseñando. ¿Ya? Sí, mira, yo no sé si usan la fórmula de la inspección. Da un factor. La inspección del trabajo también la tiene. Sí, y uno hace la multiplicación directa, digamos, por el factor. Sí, es verdad. Esa es otra. Mira, la parcial. Bueno saberlo. Bueno, muchas gracias por su atención y su participación. Espero no haberles mareado. Muchas gracias. ¿Te quedamos antes? Para el cálculo en finiquito se toma el sueldo